Hola, buenos días. Hoy subimos al Almanac para descubrir más que una pintura. Vamos a descubrir una obra de teatro dentro de una pintura. Y para hacerlo os voy a hablar de esta obra, que es una obra de Giandomenico Tiepolo, que nos lleva al siglo XVIII italiano. Y básicamente lo que vemos es un montón de personajes en una escena de bailar. Es importante que nos fijemos en tres categorías diferentes en esta primera escena. Encontramos a los protagonistas, que son estas personas que bailan, que básicamente son los amos y los sirvientes, porque lo bonito del estar enmascarados es que todo el mundo se trata igual. Y también es importante que destaquemos estas personas que no llevan máscaras, que son en la comedia del arte los enamorados. Estos enamorados son los que llevan la trama inicial y los que hacen que las cosas se muevan. Empecemos por el principio. Empecemos primero por Giandomenico Tiepolo. Él es hijo de Giambattista Tiepolo, ambos pintores del siglo XVIII italianos, que viajan a España. Giandomenico, el hijo, que es de quien vamos a hablar hoy, formó gran parte de su vida en el taller de su padre. Pero a diferencia de él, que se especializó más en pintura religiosa, Giandomenico tiene un montón de pinturas que son pinturas populares como las que estamos viendo hoy. Y es donde se caracteriza y donde realmente encontramos su maravilla. ¿Y qué es lo que nos representa Giandomenico? Pues Giandomenico, en esta obra, nos está representando una de las escenas más importantes de la comedia del arte, que básicamente es el enamoramiento del doctor. La comedia del arte era un grupo de teatro popular, una tradición de teatro popular que se instauró a mediados del siglo XVI en Italia. Y durante todo el XVII, XVIII y parte del XIX fue absolutamente un éxito. Y fue un éxito porque los personajes que aparecen allí son altamente caricaturalizables. Es decir, un campesino se podía identificar con los sirvientes. Los amos se podían identificar con la burguesía, ¿no? Y lo bonito era que todo el mundo ya conocía las historias que iban a ver. Y para eso, los personajes que salían a escena llevaban siempre una máscara. ¿Veis? Por ejemplo, aquí vemos esta máscara, o vemos esta máscara del músico, o vemos esta máscara de esta chica, o esta aquí al fondo, hay una vieja, ¿no? Son todo personajes altamente arquetípicos. ¿Con qué se diferencian los personajes arquetípicos de la comedia del arte? Básicamente hay tres tipos. Empecemos por los más aburridos, que son los que mueven la escena. ¿Veis estos dos personajes que aparecen sin máscara? Estos son los enamorados. Básicamente la idea de los enamorados es que son dos jóvenes que son los hijos de los amos, que se enamoran entre ellos y su amor es imposible. Es un amor que está idealizado, es un amor donde no se podrá ser por debido a la negligencia de sus padres. Pero que esto lo que permite es que todos los personajes, tanto sirvientes como amos, giren a su alrededor. ¿Vale? La primera personaje que encontramos es Isabela, que es esta de aquí. Se representan sin máscara, siempre, en contraste con nosotros, para humanizarlos. Esto es muy importante. Aunque su psicología es absolutamente plana. Son personajes que no traen ningún tipo de interés adicional. Isabela suele enamorarse de Lelio, que es este señor que vemos aquí. Ya los veis, vestidos a la época del XVIII, como si fuéramos en una corte. Lelio e Isabela son personajes planos. Ambos son hijos de los amos. Lelio es hijo del capitán, que lo vemos justo detrás. ¿Vale? E Isabela es hija del doctor, que es este señor que vemos aquí con la máscara en rojo. Cuando los ponemos en el contexto de la pintura, los amos son tres poderes. Estos tres poderes representan al vértice económico, al vértice militar y al vértice intelectual. Hemos hablado ya del vértice militar, que es el capitán que vemos aquí. Su personaje, básicamente, es un personaje cómico que lo que hace
es estar combatiendo y luchando con una espada con los sirvientes. Es un personaje para hacer reír, es un personaje donde vamos a buscar un patetismo. El otro personaje interesante es el vértice económico, que es este que vemos aquí, que es Pantaleón. Pantaleón es un mercader que ha hecho muchísimo dinero y se suele representar con un pequeño sirviente que aspira a convertirse en mercader, que lo vemos justo detrás con una máscara. Y Pantaleón se representa con una máscara roja y con una barba muy puntiaguda que la vemos aquí en la escena de Tiepolo. Este mercader se enloqueció de joven por el dinero y lo que hizo fue renunciar a todos los placeres y sobre todo renunciar al amor. Y ahora que se ha convertido en un señor grande, lo que quiere es volver a su juventud y enamorarse. Y por eso se representa en la escena como una persona que aparece fuera del baile, pero que se inclina para estar en el baile. Y si os fijáis, las figuras se apartan de él. Es esta escena, es este simbolismo de que el amor ya se ha apartado de él y que ya pasa de ello. El otro interesante es el vértice intelectual, que lo vemos representado por el Doctore, que es esta figura que vemos de una forma completamente rígida, ¿no? Representa la rigidez de este amo. Lo vemos aquí. Esta rigidez lo que le permite o lo que le obliga es a quedarse encerrado en su mundo de las ideas, y no puede interactuar con con el resto de la sociedad. Pero, secretamente, él está enamorado de una de sus sirvientas, que es Colombina, que es la chica con la que está bailando. Y para hacerlo, él recurre al personaje que no aparece en esta escena, que es el Arlequín, que vuelve a ser un sirviente conocido por ser una especie de Casanova, conocido por ser una especie de Don Juan, que domina el arte del amor. Y el Doctore le dice al Arlequín, quiero enamorarme de Colombina. Y Arlequín le dice, no te preocupes, dame un dinero, te fabricaré una poción de amor y tú se la darás y ella se enamorará de ti. Y esto lo que hace es involucrar ya a más de uno en la situación. El Doctore, evidentemente, paga al Arlequino y se va al baile con esta idea de encontrar el amor con Colombina. Pero si nos fijamos con la figura de Colombina, y aquí ya entramos en lo que son los sirvientes, ¿veis su vestido? ¿Veis este vestido arlequinado? Pues en este caso Colombina ya ha pactado con el Arlequín de que va a jugar con el Doctore, ¿no? Por esto, este baile de este momento entre Colombina o Arlequina, ya en este momento, bailando con el Doctore. Pero lo que no sabe el Doctore es que en el momento final, cuando el Doctore se saque la máscara y declare su amor a Colombina o Arlequina, Arlequina le dirá que su corazón ya está acogido y que su corazón es de Arlequín, ¿no? Y eso se convierte en una metáfora de que el amor no puede ser comprado, sino que el amor es una cosa que es. Y el último personaje que nos falta, de estos de los sirvientes, es Escapino, que lo vemos aquí al fondo, que se le conoce por llevar esta máscara y siempre ser el que está dando juego a las escenas y se lo representa como un músico. Lo vemos aquí al final. Y, evidentemente, el gran protagonista de esta escena es el Arlequín, que si os fijáis, no aparece en ningún momento de la escena. Lo podemos buscar por detrás, ¿no? Lo podemos buscar en estas figuras de aquí detrás, pero no aparece. Pero lo que sí que os quiero decir es que no me quiero ir sin que lo veáis. Y por eso vamos a viajar a otra obra de Tiepolo, pero esta vez la encontramos en el Metropolitan de Nueva York. Y la del Metropolitan de Nueva York es esta. Giandomenico Tiepolo la pinta el mismo año que la nuestra de Barcelona. Más o menos estamos hablando de 1756. Y las medidas son más o menos similares.
Esta de Nueva York es un poquito más ancha. Y aquí sí que os dejo que seáis vosotros quienes hagáis el ejercicio de ver los personajes, porque al final se repiten las mismas historias. Hay algunos personajes que aparecen, pero por ejemplo, este que acabamos de hablar, este de rojo que acabamos de hablar. Pero aquí el protagonista es este que está aquí encima del árbol. Y este es el Arlequín. Que el Arlequín es el personaje más popular y más característico de la comedia del arte. Se representa siempre con una máscara que es una mezcla entre un gato y un mono, ¿no? Aquí podría ser esta idea de mono, enfilándose en el árbol, y es una máscara que solo muestra esta parte de aquí, esta parte de arriba, y el Arlequín siempre está sonriendo, siempre se le ve feliz, nunca se le ve molesto, le pase lo que le pase, y siempre hace de contrapunto con los amos. Y aunque se lleve un montón de palizas, siempre es el que termina triunfando en todas las escenas de la comedia del arte. Bueno, pues muchas gracias por llegar hasta aquí. Y como veis, tanto la obra de Tiepolo de Barcelona como la obra de Tiepolo de Metropolitan de Nueva York son dos piezas que valen muchísimo la pena analizar. Y si venís a Barcelona y subís al Almanac, es una de las piezas que no podéis dejar de visitar. Espero que os haya gustado y que el saber os acompañe. ¡Saludos!